La golpeaban todos los días por estar demasiado enferma para trabajar hasta que un vaquero solitario la llevó a casa. Y el viento aullaba fuera del salón, sacudiendo las deformadas paredes de madera como un fantasma, desesperado por entrar. Dentro, el hedor a whisky, sudor y humo de cigarro se aferraba a cada viga. La risa resonó por encima de la torpe melodía del piano. Los vasos tintinearon y las botas pisaron fuerte sobre las tablas deformadas del suelo. Fue otra noche amarga en Deadrock, Montana. En el rincón trasero del burdel de la linterna de polvo, un hombre golpeó su puño sobre la mesa. ¿Dónde diablos está ella?, ladró, levantándose tambaleándose. La pagué hace una hora. Una mujer con un corsé rojo roto se acercó, con el rostro tenso y un encanto forzado. Saldrá enseguida, cariño. Solo que llega tarde otra vez, espetó. Siempre hay alguna excusa con eso. Enferma, cansada, mareada. Demonios, mejor llamar al predicador. Tras la cortina de terciopelo manchado, Clara Ara estaba de pie, con una mano en el pecho, intentando controlar la respiración. Había tosido sangre en un trapo hacía menos de 5 minutos. Aún le temblaban los dedos. La camisa se le pegaba a la piel, húmeda de sudor a pesar del frío que se filtraba por las tablas del suelo. Se le revolvió el estómago. «Sal o te arrastro del pelo», ladró la señorita Ginebra, la señora de la lámpara de polvo. Su voz era humo y grava, su mirada fría. «¿Crees que los hombres pagan por verte toser? Tienes suerte de que te dejara quedarte». «No puedo esta noche», susurró Clara. «Necesito». Una bofetada resonó en la habitación como un disparo. Clara se tambaleó, agarrándose al borde del tocador para no caerse. La sangre del trapo que dejó caer le manchó la palma. Geneva se burló. «Entonces quizá ya no merezcas que te alimenten». En la sala principal, los gritos se intensificaron. El cliente lanzó un vaso contra la pared. Ellie M. Crae, que había estado bebiendo una botella de whisky de centeno cerca de la chimenea, observaba en silencio. Llevaba menos de un día en la Roca Muerta, lo suficiente como para saber que el lugar apestaba a desesperación. Su abrigo negro estaba cubierto de nieve, su cabello oscuro, resbaladizo por el deshielo del viaje, su sombrero sombreaba sus pómulos afilados y sus ojos como un arroyo invernal, quieto y profundo. «Sal de ahí», le susurró Geneva a Clara. «O te arrastraré yo misma». Clara intentó levantarse, pero se desplomó de rodillas con una tos sibilante, torturando su delgado cuerpo. La habitación daba vueltas. A lo lejos, oyó risas, luego botas, luego otro golpe. La cortina se apartó de golpe y la voz de Geneva gruñó: «¡Qué vaga!». Y entonces Ellie se movió. Nadie lo había notado levantarse, ni siquiera Geneva, hasta que ya estaba entre ellos. Su voz era baja, tranquila, pero afilada como un cuchillo desenvainado lentamente. «¿Planeas matarla delante de todos?». Geneva parpadeó. «¿Disculpa?». Ellie miró a Clara, que yacía semiconsciente en el suelo, con los labios partidos y un hilillo de sangre en la sien. Volvió a mirar a Geneve. «He dicho», repitió. «¿Planeas matarla?». El burdel quedó en silencio. Incluso el borracho de la barra se detuvo, con el vaso a medio camino de los labios. Geneva se burló. «No es asunto tuyo. Ahora sí». Sin decir nada más, Ellie metió la mano en su abrigo, sacó un fajo de billetes y los arrojó sobre el mostrador. «Eso la cubre». Geneva miró el dinero. «¿La vas a comprar?». «Me la llevo», dijo. Ella abrió la boca para discutir, pero algo en sus ojos la detuvo. Una silenciosa promesa de violencia si lo intentaba. Se agachó y levantó a Clara en brazos. Ella no se resistió. No pudo. Su cabeza se apoyó en su hombro, su cálido aliento suave contra su cuello. Olía a jabón y sangre. La puerta se abrió con un crujido. Una ráfaga de viento helado atravesó el burdel. Mientras Ellie salía a la noche,
cargándola como si no pesara nada. La nieve los tragó rápidamente. El sonido de cascos se desvaneció en el viento. Dentro, nadie habló. Nadie lo siguió. Nadie se atrevió. La nieve se había espesado hasta convertirse en una cortina para cuando Ellie llegó a las afueras del pueblo. El viento aullaba entre los árboles como lobos llorando a la luna, desgarrando su abrigo y escociendo sus mejillas. Apretó aún más la manta alrededor de Clara, su pequeño cuerpo envuelto en lana de caballo vieja, inerte en sus brazos. La había acostado sobre la silla, con la cabeza apoyada suavemente contra su pecho, con los brazos metidos bajo la manta para entrar en calor. Se movió solo una vez cuando él montó y puso al alcalde en movimiento. «No me lleves de vuelta», murmuró con voz ronca y temblorosa. «Por favor, no de vuelta». «No vas a volver», dijo, sin estar seguro de si lo había oído. El alcalde avanzaba con dificultad por el sendero nevado, sus cascos crujiendo en el hielo bajo las capas de nieve polvo. El camino que ascendía por la cresta era estrecho y serpenteaba entre pinos cargados de escarcha. Ellie mantenía una mano firme en la res, la otra abrazada a la mujer cuya vida ahora descansaba a su cuidado. Era ligera como una pluma, demasiado ligera, como alguien que había pasado demasiado tiempo sin calor ni amabilidad. Había visto demasiadas como ella. En otra vida, durante la guerra, había cargado cuerpos como este, hombres que nunca volvieron a casa, chicos más jóvenes que ella, con sangre en las botas y nombres ya olvidados. Había cabalgado por campos de batalla bajo banderas que ya no saludaba, había seguido órdenes que le teñían las manos de rojo. Cuando terminó, había vagado hacia el oeste, jurando no volver a levantar un arma a menos que lo obligaran, no enterrar otra vida. Ahora estaba allí, sosteniendo a una extraña que podría no sobrevivir a la noche. A medida que ascendían por las colinas, el bosque se espesaba. La nieve lo cubría todo, ramas, las rocas, incluso el silencio. Hacía que el mundo pareciera vacío y sagrado a la vez. Justo antes del anochecer, llegaron al borde de un claro. Enclavada en él se alzaba una pequeña cabaña de troncos, con el humo saliendo débilmente en espiral de la chimenea. El techo se hundía un poco a un lado, pero resistía con firmeza al viento. Desmontó con cuidado, luego levantó a Clara de la silla, acunándola contra su pecho mientras caminaba con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Su respiración era débil pero constante, y su cabeza se balanceaba ligeramente al cambiar su peso. Dentro de la cabaña estaba oscuro y frío. La chimenea hacía tiempo que se había enfriado. Ellie la recostó suavemente en el catre junto a la ventana, luego se movió rápidamente, reavivando el fuego con leña seca y virutas de pino. Las llamas prendieron rápidamente, lamiendo hacia arriba como dedos hambrientos, tiñendo la habitación de un oro cálido y centelleante. No la desvistió por completo, solo le quitó las botas y el chal empapado de nieve. Luego la envolvió en mantas, añadió otro leño al fuego y se dirigió al rincón de la cocina. De una pequeña lata, de la caja, sacó un manojo de hierbas secas recogidas en el prado cerca del arroyo la primavera anterior. Su madre solía jurar por ellas para la tos y los escalofríos. Las preparó en té, dejando que el intenso aroma a pino y salvia llenara la habitación. Cuando estuvo listo, se arrodilló junto a ella y le levantó la cabeza con suavidad. «Bebe esto», murmuró, acercando la taza caliente a sus labios. Se movió, con los ojos entreabiertos por un momento, aturdida y vidriosa por la fiebre, pero solo bebió un poco y luego volvió a dormirse. Se sentó con ella mientras el fuego se intensificaba, observó cómo el color volvía lentamente a sus mejillas, cómo las líneas tensas de su rostro se suavizaban ligeramente. Escuchó el viento del exterior azotar los árboles. Y pensó en la misericordia, en la redención, en la clase de hombre en el que se había convertido, y si esta noche podría cambiar algo de eso. Ella desconocía su pasado. No conocía el peso de los fantasmas que cargaban y las promesas que había roto, solo sabía que cuando nadie más la buscaba, él lo hizo. Y por esta noche,
Eso fue suficiente. Se levantó, echó más leña al fuego y se sentó cerca. No para protegerla, no para controlarla, solo para estar cerca, por si acaso necesitaba a alguien al amanecer. Clara se despertó con el crepitar de la leña y el olor a humo y pino. Abrió los ojos de golpe, parpadeando ante el suave destello de luz naranja. El techo sobre ella era bajo, de madera y desconocido. Las paredes eran de troncos, herméticamente selladas, y todo olía a bosque y ceniza. Le dolía el cuerpo. Intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Un dolor agudo le atravesó las costillas. Sentía la garganta seca. Se le quebraron los labios. Por un momento entró en pánico. ¿Dónde estaba? ¿La habían vendido de nuevo? ¿La habían llevado a un lugar peor? Se quedó sin aliento. Tranquila, dijo una voz baja. Se giró bruscamente. Un hombre estaba sentado al otro lado de la habitación, cerca del fuego, con la espalda recta y las manos ocupadas tallando algo pequeño en un bloque de madera. Su abrigo negro estaba colgado sobre una silla, las botas secándose junto a la chimenea. No la miró, pero su voz era tranquila. Tranquilo, estás a salvo. Estás en mi casa. Se removió en el catre, subiéndose la manta hasta la barbilla. ¿Qué? Levantó la vista, solo un instante. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, profundos e indescifrables. Necesitabas ayuda. Eso es todo. Tragó saliva. ¿Qué quieres? Nada, dijo. Ni tu agradecimiento, ni tu historia, solo descansar. Puedes quedarte hasta que tengas fuerzas para irte. Su tono era tranquilo, sin expectativas, sin amenazas. Eso la asustó más que gritar. Había conocido hombres que lo exigían todo con sonrisas. Este hombre no ofrecía nada, y eso la hacía sentir insegura. Se recostó, sin dejar de observarlo. Durante los días siguientes, hablaron poco. El viento aullaba afuera, a veces sacudiendo las ventanas. La nieve caía en gruesas cortinas que convertían el mundo más allá del cristal en una mancha borrosa. Dentro, el fuego permanecía encendido. La habitación estaba cálida. Ellie no rondaba, pero siempre estaba allí, cortando leña, arreglando el tubo de la estufa, hirviendo agua. Cada mañana, Clara se despertaba con un tazón de sopa en la mesita de noche. A veces espesa con patatas, a veces aguada con caldo y hierbas, siempre caliente. Dobló las mantas que ella se quitaba de un tirón mientras dormía. Nunca hizo preguntas. No la tocó. Al tercer día, ella se incorporó y lo observó desde la cama. Estaba afuera cortando leña, con las mangas arremangadas hasta los codos y el rostro tenso por la concentración. Clara notó cómo se movía, no con fuerza, sino con precisión, como un hombre que había aprendido a dosificar cada gramo de esfuerzo, un hombre que alguna vez necesitó sobrevivir a algo. Cuando regresó, la saludó con un gesto de la cabeza. «Estás erguida». Ella asintió de vuelta. «Todavía duele». Él se encogió de hombros. La curación siempre lo hace. Más tarde, cuando se levantó y cruzó la cabaña arrastrando los pies por primera vez, notó algo en el estante sobre la chimenea. «Tu fotografía». Enmarcada en pino tallado, la imagen mostraba a una mujer con un vestido blanco, de pie junto a una versión más joven del hombre con el que ahora vivía. La mujer sonrió, llena de luz. El hombre a su lado no, aunque había algo en su postura que denotaba paz. Esa misma postura había desaparecido. Clara tocó el marco suavemente. «¿A tu esposa?», preguntó. Ellie no levantó la vista de la olla. Revolvió. Ella guardó silencio. «Lo siento». Él asintió brevemente y no dijo nada más. Esa noche, Clara yacía en la cama, mirando al techo. La luz del fuego proyectaba suaves sombras en las paredes. Todavía no sabía por qué la había salvado ni qué clase de hombre era en realidad. Pero cuando el viento aullaba contra las ventanas y se acurrucó aún más bajo las mantas,
se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses, nadie la golpearía si tosía. Por primera vez en años, no esperaba que alguien entrara por una puerta con puños o exigencias crueles. Solo había fuego, sopa, silencio y un hombre que no pedía nada, pero que se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba para volver a respirar. Los días se alargaban, pero el frío seguía aferrándose a los árboles como una vieja pena. Clara recuperó las fuerzas poco a poco. Primero en la forma en que se enderezó, luego en la forma en que se movía por la cabaña sin pestañear. Su piel, antes pálida y demacrada, ahora tenía un toque de color. Incluso rió una vez. Quedada, insegura, como un sonido que había olvidado cómo emitir. Ellie no dijo nada, pero sí lo notó. Empezó a mostrarle los pequeños detalles de la vida en la colina, como apilar la leña para que se secara más rápido, como conseguir un fuego reticente con la mezcla justa de pino y abedul. Le enseñó a esparcir el pienso para las gallinas, a cepillar a la yegua antes de que el frío matutino le calara los huesos. Casi todas las mañanas tomaban café en el porche, envueltos en lana mientras el valle desaparecía bajo una niebla helada. Clara acunaba la taza desportillada con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Nunca me había gustado el café, dijo una mañana, con los labios ligeramente curvados. Ellie la miró, divertido. Aún no te gusta cómo se siente, sonrió con suficiencia. Tal vez. Una tarde, mientras remendaba un desgarrón en su chal, habló del pasado. Su voz era firme, pero sus ojos no se encontraron con los de él. Mi marido se llamaba David. Estuvimos casados solo 2 inviernos. Trabajaba en las minas cerca de Elorn. Se lo conté. No era seguro, pero no había muchas opciones. Hizo una pausa. Dijeron que era una fuga de gas. Dijeron que probablemente no sintió nada. No lo creí. Ellie guardó silencio. Ella continuó, ahora más tranquilo. No teníamos ahorros, ni familia. Un hombre al que le debía alquiler me dijo que conocía un lugar donde podía ganar dinero. No entendí qué clase de lugar era hasta que las puertas se cerraron detrás de mí. Se frotó los brazos mientras el fuego ardía constantemente. Quería morir desde hace mucho tiempo. Luego me enfermé y pensé que tal vez fue una misericordia. Su voz vaciló. Ellie Rose se acercó a la tetera y le sirvió otra taza de café. Él se sentó a su lado y luego volvió a sentarse en su silla. No creo en misericordias como esa, dijo. No del tipo moribundo. Ella lo miró y entonces realmente lo miró. Había algo en la forma en que la miraba, cauteloso pero no frío. Un hombre que conoció la pérdida, que no la compadeció sino que la comprendió. A partir de ese día, algo cambió. Sus silencios se volvieron cómodos. Compartieron historias mientras tomaban sopa, se rieron de la ardilla que seguía robando leña de la pila, trabajaron lado a lado sin el peso de las expectativas. La casa ahora se sentía más llena, todavía tranquila, pero ya no vacía. Por las noches, ella leía libros viejos que había dejado en el estante, y él escuchaba, simulando que tallaba madera, pero sin apartar la mirada ni un instante. A veces sus ojos se detenían solo un segundo más de lo debido. A veces sus manos se rozaban al pasar los platos. Nada más, nada dicho hasta la noche de la tormenta. El viento aullaba desde la cresta como si estuviera desgarrando el cielo mismo. La nieve golpeaba con fuerza contra las ventanas. Ellie acababa de añadir otro leño al fuego cuando la oyó gritar. Se giró rápidamente. Clara se revolvía en su cama, con el rostro húmedo de sudor y las manos agarrando la manta como si fuera un tornillo de banco. No, gimió ella. Por favor, no me encierres. Ellie cruzó la habitación, se arrodilló junto a ella y colocó suavemente una mano sobre su muñeca. Clara, dijo suave pero firme. Estás a salvo. Estás aquí. Ella no se despertó, pero su respiración se hizo más lenta. Sus manos se aflojaron, todavía atrapadas en el sueño, pero retrocediendo. Él dudó y luego tomó su mano completamente entre las suyas.
Ella estaba temblando. Se quedó así por un largo tiempo, con su mano alrededor de la de ella y los ojos fijos en el subir y bajar de su respiración. Cuando finalmente se calmó, él permaneció a su lado hasta que pasó la tormenta. Y mucho después, las noticias viajan de maneras extrañas a través de la tierra cubierta de nieve. En Dead Rock, los susurros se convirtieron en gritos. Alguien afirmó haber visto a Clara salir de la ciudad en brazos de un extraño. Otra dijo que un hombre pagó por ella y desapareció en las colinas. Ginebra, señora de la lámpara de polvo, hervía detrás de su rostro pintado. Escupió en el suelo del salón y lo llamó robo. Ella era mi propiedad, susurró. Y ahora alguien me debe una. En una semana, una recompensa fue publicada en la parte trasera de la tienda general. 50 pesos por el regreso sano y salvo de una niña fugitiva. Pálido, de 20 y tantos años, enfermizo, pero valioso. Ni un nombre, solo un número. Pero eso fue suficiente. Un hombre llamado Loser Cobb tomó el periódico con un gruñido y no hizo preguntas. Antes un cazarrecompensas, ahora una mano a la deriva con deudas y el mal hábito de resolver las cosas con cuerdas y puños. Pensó que las montañas podrían ofrecerle un pago rápido. Había tenido peores resultados en nieve más profunda. Partió antes del amanecer, sin llevar nada más que su revólver, un rollo de cuerda y el recuerdo del rostro de Clara de hacía mucho tiempo, cuando todavía sonreía en la roca muerta, cuando sus ojos aún no se habían vuelto huecos. Siguió senderos rotos, habló con un trampero que le mencionó un caballo que se dirigió al norte la semana pasada durante una tormenta, encontró huellas de cascos en la orilla congelada de un arroyo y un trapo tirado lleno de sangre. Entonces vio el humo, apenas un hilo gris contra la ladera blanca, que se enroscaba sobre los árboles como un rastro de aliento. Ya no estaba lejos. De regreso a la cabaña, Ellie cortaba leña con la tranquila repetición de alguien entrenado por la disciplina y los años. Trabajó en silencio, apilando cada tronco con cuidado. El alcalde se acercó a él desde el pequeño establo. El bosque crujió con el viento. Entonces lo vio. Una sola huella de bota demasiado profunda. No es suyo. Otro cerca de la valla. Su mano se dirigió al hacha instintivamente. Escudriñó la línea de árboles. No hay canto de pájaros. No hay ardillas. El tipo de silencio que solía significar emboscadas durante la guerra. El tipo que se coló justo antes de que algo se rompiera. Ellie dejó el hacha y entró. Clara estaba arrodillada junto al fuego, revolviendo una olla de guiso. Ella levantó la vista, sonriendo levemente y un rastro de satisfacción suavizó sus rasgos. Cruzó la habitación en 2 pasos. No salgas, dijo. Ella parpadeó. ¿Qué es? Él no respondió. Cargó la escopeta junto a la puerta, guardó el revólver en el bolsillo de su abrigo y luego se dirigió a cerrar las ventanas. ¿Son lobos?, preguntó, levantándose y con creciente preocupación. Algo peor, murmuró. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, silenciosa y constante. En algún lugar entre los árboles, Loser Cobb observaba la cabaña, con la mirada atenta y la mano apoyada en la empuñadura de su arma, sonriendo. La había encontrado. Clara permaneció en silencio en la puerta, observando a Ellie en la mesa. La luz del fuego se reflejaba en su rostro, proyectando sombras que lo hacían parecer mayor, más duro. Sus manos se movían con lenta precisión, limpiando el largo cañón de un rifle, engrasando la recámara y luego colocando una sola bala en el paño a su lado. Le siguió otro, luego otro. Estaba tallando astillas de la base de cada círculo y dándoles nueva forma con el borde de un cuchillo pequeño. Nunca lo había visto tocar un arma antes, ni siquiera cuando cazaba conejos o limpiaba la maleza. Siempre había usado trampas, siempre en silencio. Ahora algo era diferente. Ella se acercó más, dudando. Ya lo has hecho antes. No levantó la vista demasiadas veces. Su mirada bajó hacia las balas. ¿Alguna vez mataste a alguien? El raspado se detuvo. Durante un largo momento no dijo nada.
Luego dejó el cuchillo y se reclinó, mirando fijamente el fuego. Luché por el sur, dijo en voz baja. Me uní cuando tenía 17 años. Pensé que se trataba de orgullo, tierra, proteger lo que teníamos. Eso es lo que nos dijeron. Dejó escapar un suspiro seco. No es exactamente una risa. Cuando me di cuenta de que se trataba realmente, tenía sangre en mis manos. Niños, agricultores, un hombre que simplemente intentaba volver a casa con su familia. Ahora la miró y habló en voz baja. Yo era bueno en eso. Demasiado bueno. Cuando terminó la guerra, no pude volver a ser hijo de alguien. Ya no merecía llevar ese nombre. Así que cabalgué hacia el oeste y traté de desaparecer. Clara dio un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho, aunque no en defensa, sino más bien para mantenerse compuesta. ¿Es por eso que nunca llevas un arma? Ellie asintió. Juré que nunca más. No, a menos que la vida de alguien dependiera de ello. Ella tragó saliva con fuerza. Tenía la garganta apretada. No eres el único que perdió quien era. Él la miró y sus ojos se suavizaron. Yo solía ser esposa. Una mujer que leía a la luz de las velas, que cantaba mientras cocinaba, que soñaba con plantar rosas en la entrada de una casa. Su voz se quebró. Entonces yo era solo otro cuerpo en una habitación llena de puertas cerradas. Dejé de mirarme en los espejos. Me olvidé de cómo sonaba cuando me reía. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ella los limpió rápidamente, enojada consigo misma. Ya no sabía quién era hasta que me trajiste aquí. El silencio los envolvió, pesado pero no frío. Ellie la miró durante un largo rato mientras las líneas alrededor de su boca se profundizaban. Si pudiera elegir de nuevo, dijo en voz baja. Si pudiera entrar en ese pueblo sabiendo lo que sé ahora. Se puso de pie, caminó hacia ella y se detuvo a un paso de distancia. Aún así te recogería. Aún así te sacaría de allí. Los labios de Clara se separaron, pero no salieron palabras. Ella no los necesitaba porque en su voz, tranquila y segura, escuchaba todo lo que había anhelado creer. Que ella no era una carga, ni una obra de caridad, ni un error, que valía la pena salvarla, que alguien la vio, realmente la vio, y aún así la eligió. Y en ese momento, con los rifles engrasados y las balas talladas y la nieve cayendo constantemente afuera, algo tácito pasó entre ellos. Todavía no era un beso, todavía no era una promesa, sino el comienzo de algo real, algo que como ellos había sobrevivido al fuego y a la ruina y había salido respirando. La noche estaba quieta, antinaturalmente quieta. La nieve caía suavemente contra las ventanas de la cabaña y el viento era un susurro bajo entre los árboles. En el interior, el fuego se había reducido a brasas brillantes que proyectaban un pulso cálido sobre las paredes de madera. Clara yacía dormida, su respiración lenta y uniforme bajo la pesada colcha. Su cuerpo había sanado, pero su espíritu, todavía frágil, se aferraba a ese silencio como si fuera lo último bueno que quedaba en el mundo. Ella nunca escuchó el crujido de la puerta. Loser Cove se movía como una sombra, silencioso, experimentado. Pasó lentamente por la entrada, con las botas cubiertas de nieve. El rifle que llevaba colgado del hombro permaneció sin uso. Prefería las manos, la cuerda, el silencio. De esta manera es más silencioso y no se ensucia. La encontró fácilmente. Con un agarre brusco, arrancó la colcha y le agarró la muñeca antes de que pudiera gritar. Su mano le tapó la boca. «Esach, no hagas ruido, niña», susurró, arrastrándola fuera de la cama. Clara pateaba, se agitaba, intentaba luchar, pero él era fuerte y ella no había comido mucho ese día. Le ató las muñecas con fuerza con una cuerda gruesa, murmurando entre dientes. «Has causado muchos problemas, cariño. Dicen que vale $50. 50 solo por respirar. Imagínatelo». Se mordió la mano con fuerza. Él la maldijo y la abofeteó. Su cabeza se giró hacia un lado. La sangre brotó de su boca.
Desearás no haberlo hecho. La arrastró hacia la puerta. Y luego se abrió. Ellie estaba allí parado, con nieve en su abrigo y el rifle ya levantado. Sus ojos se fijaron en la escena. Clara atada, sangre en su labio, terror en sus ojos. Déjala ir, dijo Ellie con voz aguda y firme. La sonrisa de Loser se curvó bajo su bigote. Bueno, Al. No esperaba que volvieras tan pronto. Pensé que eras un idiota solitario. Supongo que me equivoqué. Ellie entró y cerró la puerta de una patada tras él. El fuego detrás de él rugió con más fuerza, como si respondiera a algo dentro de él. Dije, déjala ir. Lutero no lo hizo. En lugar de eso, empujó a Clara hacia adelante, con la mano en su garganta. ¿La quieres? Paga el precio. Si no, la llevaré de vuelta a la roca muerta y nadie la volverá a ver jamás. Ellie levantó el arma. Sus manos temblaban. El peso, la sensación del hierro y la muerte en sus manos. Volvió de golpe. Barro y sangre, gritos en los árboles, humo elevándose sobre campos destrozados. El niño cuyos ojos permanecieron abiertos después de que la bala impactara el olor a carne quemada. Sus manos empapadas de rojo. Se quedó sin aliento. Dispárale. Clara sollozó. Por favor, Ellie, pero no podía moverse. Loser caminó de lado hacia la puerta, arrastrándola con él. No lo tienes dentro, vaquero. Puedo verlo. Lo he visto antes. Ahora estás blando, oxidado. Clara se giró, con los ojos encendidos y la voz ronca. Si no hubieras venido por mí esa noche, estaría muerto. Me salvaste, Ellie. No porque tuviste que hacerlo, sino porque lo elegiste. Y ahora yo también estoy eligiendo. Ella lo miró fijamente a través de las manos temblorosas, a través de los fantasmas que se aferraban a su piel. Te escojo a ti. Y en ese momento todo quedó en silencio. Ellie exhaló. El rifle hizo crujir. Loser se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Una flor roja se extendió por su pecho. Cayó de rodillas y luego se desplomó con un ruido sordo. De cara a la nieve, y seguidamente las huellas en el suelo. Clara cayó de rodillas, jadeando y sollozando. Ellie no se movió. El arma se le cayó de las manos. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, temblando violentamente. La cabina giraba. Los viejos horrores surgieron como una ola. Caras, gritos, olor a sangre y no podía respirar. Clara se arrastró hacia él, con las manos todavía atadas, y presionó su frente contra la de él. Se acabó, susurró. Se ha ido. Me salvaste. Pero Ellie no habló. Sus manos temblaban. Sus ojos miraban fijamente el fuego, sin ver, y el resplandor rojo pornográfico del hogar. Fuego y sangre se mezclaron nuevamente. Solo que esta vez, lo que surgió del disparo no fue una guerra, sino algo más cercano a la redención. Ojalá pudiera verlo todavía. La nieve se derritió lentamente, reticente a soltar su control sobre la montaña. Pero a finales de marzo, los primeros brotes verdes aparecieron a través del suelo endurecido por la escarcha, enroscándose como tímidos susurros de vida. La primavera había llegado. La cabaña cambió con la temporada. Ellie reparó el porche, enderezó la viga hundida y reemplazó las contraventanas rotas. Clara abría las ventanas cada mañana, dejando entrar la luz. Plantó flores silvestres junto a la puerta, margaritas, salvia y algo amarillo. No sabía el nombre, pero le gustaba porque le recordaba al calor. El aire olía a pino descongelado y a tierra nueva. Ellie habló menos, pero algo en su silencio se había suavizado. Ya no era un silencio de miedo o culpa. Era el tipo de persona que la dejaba descansar sobre su hombro sin preguntar y que llenaba la habitación incluso cuando no decían nada. Eso la hizo sentir segura. Él todavía se despertaba a veces por la noche, con sudor en la frente y la respiración superficial, pero ahora la dejaba sostener su mano hasta que pasara. Él estaba aprendiendo, y ella también. Una tarde,
Clara se sentó a la mesa con un trozo de pergamino, escribiendo una carta que no estaba destinada a los ojos de nadie más. Una carta a la chica que solía ser. Pensé que nadie volvería a mirarme sin vergüenza. Creí que no tenía nada más que dar. Pero me equivoqué. Hay un hombre que me vio no por lo que había perdido, sino por lo que aún llevaba dentro. Él me dio refugio cuando tenía frío, comida cuando tenía hambre, pero más que eso, me devolvió a mí mismo. Algunos corazones no son perfectos. Algunos vienen magullados y agrietados, como puertas que se dejan abiertas demasiado tiempo. Pero los que se quedan, esos son los que importan. No eres indigno, no estás arruinado. No cuando alguien está dispuesto a cargar tus pedazos rotos y aún así llamarlos hermosos. Dobló la carta y la colocó debajo de la tabla suelta cerca de su cama solo para saber que estaba allí. Esa tarde, mientras el sol descendía y teñía las colinas de ámbar y rosa, Clara y Eleli se sentaron en los escalones de la cabaña. Ella se acercó y tomó su mano. «Nunca me preguntas qué quiero ahora», dijo. Él la miró con las cejas ligeramente levantadas. «Quiero quedarme», dijo. «No porque te deba algo, no porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque este es el único lugar en el que me he sentido bien». No estaba simplemente sobreviviendo. Él le apretó la mano, pero no dijo nada. Ella se giró completamente hacia él. Luego extendió la mano y la colocó plana contra su pecho. «¿Sientes eso?», ella preguntó. Él asintió. «Aún late», susurró. «Incluso después de todo, incluso después de la guerra, la sangre y los fantasmas, aún late. Y ahora late por mí». Algo en sus ojos se abrió entonces. Algo que había mantenido oculto durante años. No era dolor, ni miedo, sino la lenta y silenciosa verdad de la sanación. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de ella. En ese instante, el mundo se quedó en silencio. Semanas después, cuando la mostaza silvestre floreció dorada en el campo más allá de la cresta, Eli volvió a tomar la mano de Clara. Pero esta vez depositó algo en ella. Sonó, simple, forjado a partir de una moneda que él mismo había fundido y moldeado. No tenía joyas, pero brillaba en su palma como la luz del fuego. Dijeron sus votos a solas, con solo el viento, los pájaros y el campo como testigos. «Yo, que una vez creí estar más allá del perdón», dijo Eli. «Te elijo no porque necesitara salvación, sino porque me salvaste». Clara, con lágrimas en los ojos, susurró: «Lo hago. Elijo esta vida con todas sus cicatrices, con todos sus duelos, contigo». Se besaron, suave, largo y profundo. Entonces él la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos como las paredes de la cabaña que habían construido juntos, y por primera vez en sus vidas, se sintieron completos. No perfectos, pero completos. Y el viento, por una vez, no aulló. Zumbó. En una tierra donde las armas hablaban más fuerte que los corazones y el pasado pesaba más que la nieve, un hombre dejó su arma y recogió el amor. Y una mujer abandonada por la nada descubrió que incluso un alma rota podía florecer en las manos adecuadas. Esta no era una historia de rescate. Era una historia de redención. Si este viaje te conmovió, si te recordó que el amor puede resurgir incluso de los inviernos más fríos del alma, entonces dale a me gusta, comparte y suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde contamos historias de corazones olvidados, esperanzas desafiantes y amor que sobrevive al polvo, la distancia y el peligro. Suscríbete ahora y prepárate para la próxima aventura.